Sonido, probando. Sí, creo que ahora sí se debe estar escuchando. De nuevo entonces hagámoslo sin audífonos. Muy bien, espero que se meta por aquí Anita. Mientras tanto, eh, no, pues ojalá que el contenido de hoy, ojalá no, estoy seguro que el contenido de hoy, no, me no son de $1, eran de unos cuantos más, pero no ha funcionado. Funciona como para algunos y para otros no. Entonces voy a tener que decirle a Elon Musk que me preste unos de la NASA, unos de la Luna. Bueno, Ana, confírmame porfa si entonces te invito por hogar, que aquí estoy recibiendo tu solicitud. Hola, buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, sí, a mí sí se me escucha bien. Sí, sí, usted sí tiene los audífonos de alta gama. No, Es que aquí Diego me está molestando, me está haciendo bullying que porque tengo unos de $1. muy económicos. Ah, ¿cómo están? ¿Qué más? Juan, Súper, súper, súper. qué bueno. ¿Dónde estás? En este momento todavía estoy por acá trabajando. Todavía estamos Ah, en la oficina. eso está bien. Sí. Pero entonces mientras esperamos un momentico que se conecten algunos otros, seguramente hay gente que te conoce a ti y si no, como siempre, los que lo van a ver después, les doy la bienvenida. Esto es gente que suma, un espacio que empecé a hacer ya hace algunas semanas invitando a empresarios, amigos, emprendedores, gente que está haciendo cosas bacanas por el aparato productivo del país, que está queriendo generar empleo, que está sumándose como a esta dinámica de generar riqueza no solamente para quien lo establece, sino para la gente que trabaja integrada a cada una de esas unidades. Ya hemos hablado con amigos del sector inmobiliario. Este es un espacio que no siempre va a estar dirigido, como lo he dicho antes, al sector inmobiliario, pero sí trataremos de darle como un enfoque que se convierta en una oportunidad para las personas que vayan viendo cada uno de los lives y participen. Una oportunidad de inversión, una oportunidad de integrarse a los diferentes modelos de negocio que se van dando y que ojalá pues trabajen con nosotros en algún momento. Ana, Ana, nuestra invitada de hoy es una amiga que conozco no hace mucho, hace más o menos un par de años, que coincidimos en un espacio de negociación hipotecaria, y desde allí, o hace más o menos un año, venimos construyendo o sumándole desde su componente jurídico a lo que ya saben que denominamos ecosistema inmobiliario, que es un servidor integral de soluciones inmobiliarias, de soluciones hipotecarias, de soluciones de inversión y consultoría en esta gran oportunidad que representa el sector inmobiliario. Hay diferentes formas de hacer dinero, pero tratamos de entregar como todo el contenido o toda la solución para el que la necesite. Ana, consultora especialista en negocios inmobiliarios, abogada de profesión y con muchas metas por lograr, con un camino Así recorrido. es. Ana, entonces, bienvenida a este espacio. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Así como les estaba contando Juan, soy abogada y estoy transmitiendo desde Hogar Inmobiliario, ya que es la compañía a través de la cual hacemos
todo, todo lo que hacemos con Juan, todo este tipo de alianzas, todo este ecosistema que vamos creando. Sí, más o menos 1 año y medio, 2 años para acá venimos pues como construyendo. Desde el área jurídica venimos apoyando el tema de las legalidades de los dineros que ingresan desde otros países a través de los StarLab, todo lo que acarrea todo lo que acarrea legalmente la compra de una vivienda, que es un tema bien amplio y bien profundo, el tema jurídico e inmobiliario, porque tienen mucho que ver, pero que si tenemos pues de la mano buenos aliados, se pueden hacer. Con Juan pues a través del tema financiero se hace pues como todo el tema de cuentas y demás, y impuestos, y ya pues con nosotros ya se hace pues como todo el trámite legal, que es lo que muchas veces el vendedor es como un poco desconfiado, bueno, ¿y quién me está comprando? ¿Quién es la persona que quiere comprar el inmueble, los dineros de dónde provienen? Entonces todo ese estudio lo hacemos a través de Hogar Inmobiliario. Vení, Otro, te hago una pregunta ahí, sí, Ana, disculpa, para empezar a hablar desde lo lógico, pues como desde el día a día. sí, Nosotros, como colombianos, pues siempre estamos dados a ver dónde me ahorro algo, ¿cierto? A ver dónde me ahorro un sí. dinero, y casi que en negocios importantes no tenemos en cuenta como ese recurso jurídico que finalmente es el que nos brinda. Primero nos integra en una buena operación y segundo nos protege que no nos metamos pues en un chicharrón. Cuando, cuando yo hablo con gente, digamos, en el día a día, la persona común y corriente que quizás no tenga esa construcción financiera o respecto a los negocios, aquí Ana se está cortando un poquito, ojalá que me esté escuchando. Mientras Ana vuelve, entonces, lo que queremos aquí con este espacio es mostrarles las diferentes posibilidades, o mejor, dónde jurídicamente nos tenemos que blindar cuando nos vayamos a insertar a un negocio inmobiliario. ¿Por qué? Porque aquí se nos cayó Anita, hombre. Mientras vuelve, entonces por aquí saludo a Aleja, a Estefa Salinas que se unió, Johnny, John Lopera, Diego creo que está por ahí, ahí habían entrado algunos más y no sé si están teniendo problemas de conectividad también, pero ya les conecto a Ana nuevamente. Hola, se me Hola, cortó como ¿volviste? que, sí, se me Dale. cortó. Pero No te bueno, preocupes, no. la estaba escuchando. Lo que te estaba diciendo es, desde lo lógico, pues todos o muchas personas tratan como de ahorrarse un dinero y entonces hacer a veces un negocio muy expedito, incluso cuando hay por ahí cierta suspicacia de que podría haber algún problema, pero quizás por la premura del negocio, por la oportunidad, por el precio, por las condiciones con que se esté negociando, no nos detenemos un momento a pensar, bueno, no, a ver, que aquí hay que tener como un cuidado adicional y quién me soporta jurídicamente para que una operación inmobiliaria salga bien. En tu experiencia como abogada, ¿qué tanto encontrás eso aquí en Colombia? O sea, la gente, ¿somos juiciosos o nos exponemos realmente mucho en este tipo de operaciones? Bueno, yo creo que es un tema cultural, que todo lo queremos ya, todo lo queremos ya, entonces precisamente por ese afán y por esa premura, a veces cometemos muchos problemas y no realizamos como el estudio previo, o no contratamos la persona o la entidad, o el tercero que nos puede apoyar en esos casos. No solamente lo pueden hacer los abogados, también pueden ser las inmobiliarias, los asesores inmobiliarios que te hacen como todo ese tema del estudio de títulos, que por lo menos no vaya a tener un tema de afectación de vivienda familiar, o si lo tiene, qué proceso debo continuar, que la vivienda que voy a comprar no sea pues también nos, o sea, también puede pasar que sea un testaferro, todo
cómo se debe proteger la persona que está comprando, también se debe proteger la persona que está vendiendo dentro de todo el término legal. Pero vamos a hablar de cada uno de esos pedacitos porque eh, digamos que a la mayoría de personas no conocen qué es una sucesión, por ejemplo, cuál es el Sí. proceso, o no conocen qué tipo de afectaciones existen sobre una propiedad que impiden su comercialización, o quizás no la impiden, pero la dilatan un poco mientras los términos se ajustan, o no conocen cuáles son las listas de control que se tienen que ejecutar para determinar que las dos partes y contraparte que se estén dando en cada una de las operaciones pues sean legítimas y pues no nos metamos, como dije hace un ratico, en un chicharrón que tendemos a pensar que no pasa, pero pasa con muchísima frecuencia y la idea es protegernos. Entonces, vamos a empezar por el ítem número uno, digámoslo así. Listo, ¿De qué bueno, se trata el tema de sucesiones? A qué se dedica ese ítem? ¿O qué listo. debemos tener en cuenta? Mira, como te estaba diciendo al inicio, el tema jurídico y el tema inmobiliario es muy amplio. Entonces vamos a hacer pues como un pequeño, ahí más o menos por encima, todo lo que, o todo no, sino por lo menos las cosas con las que nos encontramos más habitualmente, las que son más comunes. Eh, en ocasiones, y lo voy a decir, lo voy a poner así como ejemplo para que pues nos podamos pues, Perfecto. como hacer entender. En ocasiones, sobre todo cuando uno está vendiendo, cuando una persona está vendiendo y no tiene una persona que lo esté asesorando, un abogado, un asesor inmobiliario o una inmobiliaria como empresa, eh, yo voy a vender y resulta que lo que está vendiendo es un bien que le dejó su papá y su papá ya se murió. Entonces ahí es donde iniciamos el tema de sucesión. Una sucesión es un proceso que se da a raíz de la muerte de una persona. Cuando una persona se muere, sabemos que deja pues una cantidad de bienes. Por lo general, Ana, deja qué bienes pena. inmuebles. Te voy a detener ahí un momentico simplemente como para dejar claro que es importante conocer cuál es el problema el problema o la condición de un inmueble, pero desde el momento cero. Sí, ¿Por qué? Porque muchos consultores o agentes inmobiliarios empiezan a comercializar una propiedad sin saber o sin haber hecho como un un diagnóstico estudio juicioso previo exacto de de si se cómo está la puede salud o no legal del comercializar. inmueble. Entonces, el agente que está comercializando eso, pues termina perdiendo el tiempo porque se va a chocar contra un muro. Sí, Ese pierde el potencial tiempo. comprador, el potencial comprador, pues también, o el agente que venga o que represente mejor a ese agente, pues también se va a desgastar porque también se va a chocar con ese muro. Y el mismo cliente, si necesita financiamiento, entonces va a poner a trabajar los bancos o a brokers como nosotros en esa Sí. expectativa de adquirir el dinero para un Y realmente inmueble cuando que ese no se tipo puede de cosas no se comercializar. hacen, cuando ese tipo de cosas, qué pena Juan interrumpirlo, pero cuando Dime, ese dime. tipo de cosas no se hacen desde el principio, si el asesor, o sea, si es un asesor inmobiliario profesional o financiero, porque el banco también pide todo este tipo de requisitos a la hora de solicitar los créditos, o el abogado, no hacen desde el inicio, desde que van a comercializar un inmueble, no se hace desde el inicio un estudio previo de la salud legal del inmueble o de la salud, no, de la condición legal que tenga en ese momento. Es decir, normalmente, cuando uno va a vender un inmueble como corredor inmobiliario, como gestor inmobiliario, lo que hace es un contrato de corretaje donde la persona que es el propietario te va a autorizar a vender el inmueble. Uno como agente inmobiliario que hace, pues hacer un cotejo con el contrato, la fotocopia de la cédula y el certificado de libertad y tradición que sean a nombre de la misma persona. Y ya cuando se hace este cotejo y se sabe que si es la misma persona, ya entramos a realizar un estudio del certificado de libertad y tradición que no vaya a tener afectaciones, la vivienda familiar, que no vaya a tener ningún tipo de gravamen. Y en caso de que lo tenga, entonces ya miramos cómo lo comercializamos. Es decir, es que tengo un inmueble con afectación a vivienda familiar. Bueno, entonces o sea, yo inmobiliaria te lo puedo vender, pero entonces el proceso se demora un poco más porque para venderlo
el que lo vaya a comprar, sea la persona que sea, necesita tener el inmueble sano, o sea, sin ningún inconveniente, para poder que en la oficina de instrumentos públicos pueda quedar la escritura a nombre de él. Perfecto. Eso es otro de los problemas muy habituales, y es que las personas compran con compraventa y ya, y no, el tema de la escrituración para la compra de inmuebles tiene dos procesos. Uno de esos procesos es en la notaría, con la promesa de compraventa, y otro de esos procesos es en la oficina de instrumentos públicos, donde queda ya el inmueble a nombre del nuevo comprador y ya se puede dar fe y legalmente ya eres el propietario, pero con la compraventa no eres propietario. Ok, entonces digamos que hay como resumen de lo que acabaste de decir, hablamos de dos instancias, o mejor de tres. Uno es el contrato de compraventa, que ahorita nos hablas un poquito de él, porque digamos que nosotros sugerimos que siempre se haga uso de él para insertarse en la operación que posteriormente va a ir a la notaría y que posteriormente, o para cerrar mejor, iría a la oficina de instrumentos públicos. Y tiene que ser de esa manera, o sea, si no llega hasta la última instancia, pues digamos que no se ha hecho el debido proceso, no se ha protocolizado de la manera que te va a pertenecer un inmueble. Listo, eso para dejarlo ahí a manera de resumen. Pero algo importante también es decir que ese primer recurso para un consultor inmobiliario y posteriormente para el estudio jurídico que hacen las inmobiliarias serias, por ejemplo, es revisar el certificado de tradición y libertad, para precisamente cotejar que todo esté ok, que quien vende es el propietario, que no hay ningún tipo de proceso, embargo, sucesión, etcétera, que haga que la comercialización pues no sea viable en ese momento. Y eso nos lleva a que un cliente, y ahora hablé ahorita de los consultores inmobiliarios, del broker hipotecario, tiene que tener claro que la propiedad es comercializable ya, y es el consejo de que lo hagan siempre. Y si no hay un certificado de tradición y libertad que debe proveer la mayoría de las veces, con menos de 30 días o máximo 30 días, el propietario, pues no se desgaste. Ahí yo, digamos que desde mi práctica sí trato de ser lógico o sea, si no quieres invertir entre 16 y 20 mil pesos o 5 dólares promedio en sacar ese documento, jalarlo por internet para compartirlo y empezar la operación comercial, pues eso me dice a mí que en ese camino de vender las cosas, pues voy a tener muchos tropiezos. Así que a ese Sí. cliente yo le digo, no soy yo con quien debes trabajar. Entonces, Anita, contanos de qué se trata, danos un ejemplo de sucesiones cuando una sucesión se hace compleja. Pues normalmente cuando todas las personas están de acuerdo en realizar la sucesión, o sea, todos los herederos y esposa y las personas pues interesadas dentro de la sucesión están de acuerdo, es muy, digámoslo de alguna manera, es más fácil porque realizamos un documento, se hace en la notaría y casi que el mismo día el notario nos da solución de esa Bueno, sucesión. tengo ahí porque eso me está pasando en este momento. Digamos que hay una propiedad, es una sucesión. Hay una sucesión es que se murió alguien y le deja a los hijos, a Sí, los herederos, un inmueble. Listo, para ponerlo así práctico. sí, Eh, digamos que hay cinco herederos, personas cinco que se personas. benefician o que tienen derechos sobre esa propiedad. Si esos cinco entonces están de acuerdo, pues digamos que No se hay ningún establece una inconveniente. operación transparente y rápida. Sí. Pero si uno de esos propietarios o de uno de esos derechos, digamos, no No está de acuerdo. quiere o no está de acuerdo, ¿qué pasa en esas circunstancias? En este caso hay que litigar, o sea, ya se demanda y ya es un juez, ya no, acá cambia la figura de que ya no es el notario, sino que es un juez el que da la solución a este conflicto. Eso es muy habitual, la verdad es que eso es muy habitual, sobre todo en derecho de familia, esas cosas pasan mucho y es porque yo creo que nos falta un poco de cultura,
porque cuando mencionan es que lo va a llevar un abogado, entonces la otra persona piensa que es que le van a robar o que se va a quedar con un poquito más, y yo creo que no, eso es un tema cultural. De hecho, yo ahorita en la tarde estaba con un amigo, me dijo, Ana, es que tantas personas que se están muriendo, y es cierto, o sea, hace parte de la vida, la muerte hace parte de la vida, y de ahí se desprende una cantidad de situaciones. Él me decía, ay, yo veo a mi mamá como un poquito, no sé, ya decaída, y imagínate que la casa donde yo estoy ya no está a nombre de ella ni a nombre mío, sino que es una herencia de ella, y yo le he hecho muchas mejoras, entonces ahí qué hago. Y todo, o sea, es una cantidad de cosas que se van como desprendiendo de este tipo de asuntos jurídicos. Pero entonces en ese escenario de la sucesión, ¿cuánto se puede demorar? Digamos, los cuatro, de esos cinco elementos pues, de los que hablé, de esos cinco herederos, si uno no está de acuerdo, entonces no se puede comercializar la propiedad en este momento. ¿Cuánto se puede demorar, digamos que ese tema de solución entre los herederos para poderla comercializar? Pues yo creo que inicialmente se puede hacer a través de una conciliación. Ya el valor es eh, el, el, el centro de conciliación ya tiene un costo, y ya pues ya el abogado, ya pues en este caso entraríamos a mirar bien a fondo cuál es la situación, o sea, qué es lo que está sucediendo. Si es en la notaría, no cuesta más o menos un salario mínimo, y ya si es un litigio, ya se entra a mirar cuál es el tipo, o sea, por qué no hay un acuerdo entre las partes, pero sí se entraría como a estudiar ya el caso en concreto. Perfecto. Yo, de todas maneras, digamos que muchas personas tienden a desestimar este tipo de negocios, es decir, una sucesión o para el comprador, vamos a poner los zapatos del comprador. El comprador muchas veces, ni siquiera el comprador, lo va a poner más sencillo, muchas veces el consultor o el asesor inmobiliario Sí. casi que le cierra la puerta al negocio porque quizás se demore un poco, pero yo creo que hay una oportunidad increíble porque muchas de estas propiedades se pueden encontrar en precios de oportunidad una Sí, vez que los herederos pues tienen un acuerdo. Entonces, digamos que ahí, sobre todo con ejercicios líquidos, cuando una persona tiene la liquidez de hacer una buena oferta, seguramente va a tener una buena posibilidad que además oportunidades. Sí, les porque soluciona como la negociación. normalmente cuando esto pasa, una casa, pues, un ejemplo, se murió Pepito Pérez y dejó una casa, y son 5 herederos, como en este caso, pues que tú tienes 5 personas. Son 5 personas y la casa no se puede partir en 5. Entonces, ahí lo que hacen es vender el inmueble y compartirlo en esas partes entre esas 5 personas. Es un ejemplo así, pues que se me pasa como rápido. Como se necesita liquidez rápido y las personas están de acuerdo, ese tipo de inmuebles normalmente se venden por debajo del precio del mercado. O sea, es una oportunidad. Si la persona que está comprando es una persona que más o menos entiende, o que tiene un asesor que le puede dar como la seguridad en esas cosas, yo creo que puede encontrar propiedades a muy buen costo, de oportunidad, sin ningún problema. Todo depende como del asesor, o sea, del asesor y del conocimiento que tengan estas Y del personas. comprador, obviamente, pues yo creo que Sí, ahí claro. tiene que ver es cuál es la capacidad de ese comprador de Eso es un aguantar tema, un a mí me negocio que se parece puede que eso es demorar un poquito. un tema muy bueno. Los temas legales me parece que nos falta un poco de cultura para entender cómo, pues como para dejar, por ejemplo, esa parte donde el asesor inmobiliario, ay, es que es una sucesión. No, pues no, yo no, eso no lo hago, solucione su problema, y cuando ya esté la sucesión pues, resuelta, me llama. Pero yo creo que en el momento donde se va haciendo la sucesión y todos están de acuerdo, en ese mismo momento se puede buscar el comprador sin ningún problema, y se da el negocio con mucha fluidez. Listo. Para cerrar digamos que ese espaciecito de sucesión. Si tú me estás asesorando a mí como comprador, ¿cierto? Vamos a ponernos en los zapatos del comprador. Yo soy un comprador inversionista que le creo y siento que hay un potencial en determinada propiedad
en ese mismo ejercicio que tenemos, que son 5 herederos, y que yo estoy encontrando una oportunidad de negociación, digamos un 20-30% por debajo del mercado. O sea, es una oportunidad real atractiva. ¿Cuál, digamos que desde mi lógica, pues si yo tengo el aguante porque tengo la liquidez, no necesito que esa propiedad pues se ejecute a mi nombre o se establezca a mi nombre desde ya y me puedo aguantar, no sé, el tiempo que se demore ese litigio, si le podemos decir, interno entre los propietarios, pues qué me recomiendas? ¿Aguántese, no se aguante o compre los derechos o haga compraventa con los cuatro, por ejemplo, que están de acuerdo? ¿Cuál sería el manejo que tú sugerirías desde lo jurídico? Si todas las personas están de acuerdo, yo tengo, o sea, si se da la oportunidad de que llegaron a un precio razonable y yo tengo yo como comprador tengo el dinero para comprarlo. En ese caso, yo que recomiendo es que en el mismo momento que se haga la sucesión se haga la compra, porque esto se hace en la notaría, entonces se puede hacer en la misma notaría, o sea, no hay, y si todos están de acuerdo, de pronto la sucesión no se entrega inmediatamente, pero en el momento que se haga la sucesión, ya usted con este documento donde todos están de acuerdo, se puede hacer la compraventa y sacar el negocio adelante. Perfecto. Entonces creo que coincidimos los dos en que las sucesiones no son negocios descartables, son negocios interesantes, son negocios que pues, digamos que van a demandar un poquito más de tiempo y de paciencia, pero son negocios que definitivamente no sugerimos cerrarle la puerta. Sí, Ahora pasemos a otro ítem. Dale, Ana. dime, pasemos. Pasemos a otro ítem que nos pasa todos los días y que encontramos y que tiene que ver con las afectaciones. ¿Cuáles son las afectaciones que se encuentran sobre los inmuebles con más frecuencia y cómo, digamos, que se puede sortear esa dificultad de afectación y convertir una propiedad en algo que se pueda vender hoy? Listo. La afectación que yo más frecuentemente encuentro es la de la afectación al patrimonio de vivienda familiar. Esta afectación se encuentra mucho porque la ley de vivienda lo exige para las viviendas de interés social. Entonces, cuando este tipo de muebles los van a vender, lo que se hace en este caso es que los vendedores, eh, o sea, esta también es llamada la ley de la doble firma, también es conocida como la ley de la doble firma. Entonces, cuando la pareja va a vender el inmueble, los dos deben asistir a la notaría y, pues, y dar su firma de que están de acuerdo en que se está vendiendo el inmueble. Cuando hay menores de edad, el proceso es un poco más complejo, debido a que la ley protege mucho a los niños. De hecho, esta figura se creó como para proteger el patrimonio familiar, como su nombre lo indica. Cuando hay niños, ¿qué se hace? A través de la notaría se le hace la petición al comisario de familia. El comisario de familia nos responde si es favorable o desfavorable. En algunos casos se debe asignar un curador ad litem, que es lo mismo es esa persona que designa bienestar familiar para salvaguardar los derechos de los niños. Cuando se debe asignar un curador ad litem, este se debe pedir a través de un juzgado, ya no es la notaría ni la comisaría de familia, sino a través del juzgado que se hace esta petición, y todo lo que es a través del juzgado es más demorado. No, uno no dice, se demora más o menos, se demora, pues ese tipo de cosas Depende son demandas del que proceso de ellos. sí, son demandas que puede que se demoren poco o puede que se demoren mucho. Igual, o sea, se dice lo mismo, señor agente inmobiliario, señor vendedor, señor comprador, no se cierre las puertas, porque acá puede haber una gran, pues, una oportunidad de negocio, y solo porque tenga una afectación no quiere decir que esté mala o que no se pueda comprar, sino que, o sea, el trámite es un poco más lento, pero debido a ese retraso es que se dan los buenos precios en oportunidades.
Ok, entonces, otra vez poniendo ahí los puntos sobre las IES. Sigue siendo un negocio interesante, no es un negocio descartable, es un negocio que, igual que el anterior, pues demanda un poquito de espera comparado a lo tradicional. Y creo que ahí es importante determinar para qué se quiere esa propiedad. Es decir, si es para alguien que la va a habitar, que quizás necesita, digamos que con más celeridad que ese proceso se cierre, pues digamos que no está el aguante. Pero si es para un inversionista que no tiene afán, que tiene la liquidez y que obviamente está encontrando una oportunidad en ese inmueble, sigue siendo perfectamente un negocio muy, muy viable. Sí. ¿Qué Ese, otro, ese, qué otro? Dale. ese tipo es así como las sucesiones, como este tipo de afectaciones, también pasa cuando las personas se están separando. El tema de los divorcios también pasa mucho eso. Es que yo me voy a divorciar y necesito vender mi apartamento. Es que divorciese primero, pero si es un divorcio de mutuo acuerdo, un divorcio de mutuo acuerdo también se realiza en la notaría y no se demora más de un mes en que salga. Entonces, tranquilamente una persona que esté haciendo un trámite con un banco, le va a comprar el inmueble a unas personas que se están separando, hacen promesa de compra-venta y en el mismo momento en que el banco le esté desembolsando, el divorcio está saliendo. Entonces son cosas muy simultáneas que también se pueden hacer. ¿En cuál más? No, creo que hay varias que Hay, son... hay unos escenarios particulares, pues como de una manera muy, muy rápida, que incluso protegen desde la ley a personas que no necesariamente son los hijos. Y digamos que desde Sí. mi alcance, mi conocimiento más direccionado a la parte hipotecaria y financiera, pues yo desconocía. Y es de cómo se entorpece una negociación porque hay se entorpece, pero digamos que o se dilata o en este caso sí se pierden porque ya es el tercero, entonces cuando es un nieto, porque tiene X características o cuando hay cierta discapacidad, Sí. hay unos escenarios ahí que dificultan ahí sí de una manera muy seria una operación. Bueno, ese tipo de cosas pasan cuando yo como vendedor tengo personas que dependen de mí y que yo me hice cargo de ellos. Pues a uno la ley como padre lo exige pues de que se haga cargo, pero ni siquiera a mí como hija me exige la ley que tengo que hacerme estrictamente cargo de mis padres. O sea, tengo que hacerme cargo de mis padres, hasta cierta parte tengo responsabilidades. Lo más común es o sea, lo más común y lo más complejo es cuando hay niños menores de edad. Ya de ahí, Ok. ya de ahí para allá, obviamente sí hay este tipo de situaciones, pero ya entonces uno entra a estudiar el caso en concreto para mirar pues como qué soluciones se pueden dar. Pero ya son temas como sí un poco más delicados. Perfecto. Ahora vamos a entrar a un tema que sí me parece delicado, que trata, son operaciones muy líquidas la mayoría de las veces en las compraventas. Muchas veces cuando son negocios de alta cuantía, muchos vendedores no tienen como la que, la seguridad de revisar un poco a quién le están haciendo esa compra, porque pensamos casi siempre que pues él tiene el dinero, yo tengo la propiedad, hacemos el intercambio y hasta ahí nada pasa. Pero hablarnos un poquito de listas de control, porque es importante tener eso en mente, de qué Bueno, nos protege. eh, yo creo que también la cultura colombiana ha cambiado mucho y es que antes las personas llegaban con un bolso lleno de plata y con, deme esta casa y yo se la compro y yo se la vendía. Ahora ya las cosas son muy diferentes. Hay algo que se llama SARLAB y esto significa Sistema de Administración de Riesgo, de lavado de activos y de financiación de terrorismo. Cada empresa normalmente debe contar con un SARLAB y normalmente también pasa es cuando los inmuebles superan ciertas cuantías y es donde las personas dicen, bueno, usted está comprando esta casa y de dónde está sacando ese dinero. Entonces ahí es donde las empresas, a través de las aseguradoras, hacen como todo el tema de los dineros y del surgimiento de estos. Eh,
Para eso son las Cuando, habladas. ¿Cómo? si tú tienes un cliente, cuando, eh, digamos, a ti te llega un cliente o digamos que tú en la inmobiliaria, pues tienes una propiedad que estás administrando para venta y llega un cliente comprador, entonces tú, ¿cuál es ese recurso? Qué es lo que tienes que hacer para asegurar la propiedad de quien está vendiendo? Pues se hace, así mismo como inicialmente se hace un estudio del inmueble que se está vendiendo, a la persona que está comprando también se le hace un estudio, se le pide el tema de los extractos bancarios, eh, ¿cómo es que se dice? El, los documentos que soporten que estos Sí, ingresos declaración de renta, son como legales, todo el tema de declaración de renta. Cuando vienen de otros países se hace todo a través de una aseguradora para mirar pues estos dineros de dónde proceden y que sí sea todo el tema obviamente legal, que no vayan a ser lavado de activos ni nada de dineros pues ilegales. ¿qué tan frecuente se da eso en un país como el nuestro, pues que ha tenido que atravesar eh, una época larga que aún sigue existiendo de narcotráfico, de lavado de activos, de desplazamientos? ¿Qué tan complejo puede ser adquirir una propiedad o qué tanto has visto en tu experiencia que a alguien se le enrede una propiedad porque hizo una compra o hizo una venta mejor a alguien que no validó en su momento? Bueno, a mí realmente no me ha pasado pues como esto y no, lo que sí pues encontré dentro de las lecturas y de las declaraciones de la corte es que sí han habido pues personas, no solo compradores, sino también asesores que han asesorado mal o que son simples comisionistas y cuando esos dineros, o sea, cuando usted eh, recibe dineros ilícitos, así usted no sepa, no lo exime de la ley. Entonces, así, por más inocente que sea, y es muy duro, pero hay personas en la cárcel que están pagando por ese tipo de delitos, por no saber o por no asesorarse bien. Y eso pasa mucho. Y también lo que sí me ha pasado, y que de pronto no vaya al caso, pero si hay personas, pues, agentes o que estén vendiendo un inmueble, es que me enviaba, pues, por ejemplo, una vez me enviaron como un bolso lleno de dinero y me dijeron como que fuera a cierto lugar, que allá me entregaban el dinero para comprar la casa y me daban el poder para hacer todo. Y eso es un tipo de, y también me di cuenta que a través de eso secuestraron como a 3 personas, porque pues, porque al ver pues como el dinero que ya estaba listo, la compra y eso creo que se llama la pesca milagrosa, algo así, pero de ahí se desprenden pues como otras cosas que no está de más decirlo como para uno estar como prevenido. En un país como Colombia no estamos, pues para nadie es un secreto que pasan muchas cosas. No, pero sabes que no solamente en Colombia, sino incluso en toda la zona latinoamericana, pues no a la misma escala como pasa aquí, pero en Estados Unidos, en Europa podrían darse. Entonces la invitación es a que se hagan negocios, pero se hagan negocios juiciosos, utilizando todos esos asesores que la mayoría de las veces están atados a la negociación sin un costo adicional. Entonces el abogado, la inmobiliaria, pues que ya tiene integrado dentro de su equipo a alguien que va a hacer ese estudio de títulos, que va a hacer la validación del comprador, el asesor que sea un asesor profesional, que no vaya detrás de una comisión, sino que vaya detrás de su beneficio y pues finalmente que haga Lo haga usufructo pues bien. de su trabajo, pero que ese sea el resultado digamos que la meta tiene que ser que se deje guiar y se deje acompañar por las personas que realmente lo quieren asesorar bien, el tema de un broker hipotecario que realmente se preocupe por estructurarle un buen negocio cuando hay cabida para crédito en esa operación. Entonces tiene que ver no con que usted se asuste si es un potencial comprador, sino que lo haga bien, o sea, déjese acompañar porque la mayoría de las veces no va a tener que pagar nada adicional.
Eh, yo creo que hemos tocado como los puntos más importantes, o por lo menos los más recurrentes en este tipo de operaciones. Algo adicional que te quería preguntar es, desde lo jurídico, ¿qué tan complejas son las operaciones con extranjeros o con colombianos que estén en el exterior? Eh, pues complejas no, es un trámite obviamente que se demora un poco, pero es porque a la hora de darnos poder, de dar un poder y este tipo de cosas se debe hacer desde allá. Pero no, es igual, cuando ya te dan un poder apostillado desde la embajada, desde cualquier embajada del país donde se encuentren, una vez a nosotros nos llegan el poder, ya podemos trabajar, ya sea representando para la compra o representando para la venta de cualquier tipo de inmueble. Perfecto. Ana, tú trabajas, contanos un poquito ya más de la experiencia como propietaria de una inmobiliaria y cuál ha sido la experiencia durante la pandemia y cuál es la experiencia o la realidad hoy. ¿Para ti se detuvo el mercado? ¿Cuánto tiempo? Si sí o si no, ¿cómo lo sientes ahorita? ¿Cuál sientes que es la dinámica del mercado inmobiliario en este momento? Bueno, yo creo que la dinámica del mercado inmobiliario no paró ni ha parado. El sector de la construcción solamente paró un mes durante todo el tiempo de la pandemia en el 2020. Fue yo creo que el sector que menos paró. Hay muchos compradores nuevos gracias pues a los subsidios que el gobierno está dando. Inversiones que se hayan parado. Yo creo que se han parado muchas inversiones, pero no a raíz de la pandemia, sino más bien a raíz del paro. Había muchos inversionistas que querían acá en Colombia y a raíz de la situación, pues más bien han pausado como sus inversiones y están mirando qué pasa, porque de cierta manera hay una incertidumbre. Yo creo que a raíz de la pandemia, no. De hecho, yo creo que aumentó mucho la venta de las casas campestres, de la finca, los espacios abiertos. Eso pues fueron de los temas que mejor se pudieron Sí, ver en la pandemia, pero yo creo que a raíz de los paros que están pasando y de las situaciones que vienen pasando y el aumento de la violencia, sí tienen las operaciones muchos extranjeros o muchos colombianos que estaban en el extranjero, muchos colombianos que estaban acá, más bien están como esperando qué pasa para poder invertir. sí, esa incertidumbre creo que castigó más De la que misma la pandemia, pandemia. porque la pandemia finalmente es un mal compartido, pues, es un Es mal algo solidario. universal, Sí, sí. sí. Entonces digamos que todos decimos, bueno, no, pues que nos tocó a todos, toca seguir para adelante con la mejor actitud, pero en el momento en que se dio, pues, como todo este tema social, ya eso sí fue como un, un caos muy generalizado Total. eh, con negociaciones de afuera, o sea, con negociaciones de capital que iba a entrar al país de colombianos que están afuera porque sentían credibilidad por el país o inversionistas que estaban buscando incluso oportunidades importantes. Nosotros estábamos o coincidíamos en un negocio importante de un inversionista europeo con una negociación que estaba adelantada de muy buena manera, un negocio importante donde pues, digamos que las expectativas de muchas personas estaban fijadas y en ese momento, digamos también por el ruido que se hizo en el exterior, en los medios, cuando uno está afuera, pues realmente el problema uno lo ve más grande de lo que realmente lo siente acá. Yo lo viví de esa manera. Entonces yo creo que se hizo más ruido del debido. Obviamente que ya lo hemos dicho antes que este país tiene muchísimos problemas, que hay muchas cosas por mejorar, pero por hacer país, a veces hay que hacerlo, o es lo que yo siento, hay que hacerlo con mesura porque es que dañas a la gente del país. Si estás afuera haciendo una mala publicidad del país, ¿quién se daña? ¿Quién se perjudica? Pues tus familiares que están en tu país, porque no van a acceder a las mismas posibilidades, porque las empresas entran en cierta incertidumbre, porque los extranjeros básicamente dicen, ojo, no, ahí todavía no,
quedémonos aquí expectantes a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, coincidimos también, la construcción sigue siendo muy dinámica, los subsidios, creo que el gobierno se jugó una muy buena carta con el tema de los subsidios, eso ha dinamizado muchísimo, muchísimas cosas, no en vano el sector construcción ha sostenido la economía de buena manera, incluso el empleo, porque se ha generado empleo. Creo que con la banca ha habido, digamos que hay un reto que todavía existe porque están muy dirigidos a prestarle a ese cliente 100% objetivo, tradicional, empleado, pensionado, que ya tiene como un ingreso muy sustentable, pero no hay la apertura que quizás existía antes de pandemia para independientes y ahí, digamos que en ese renglón hay un alto grado de la población colombiana. Para bien, digo que las cosas están mejorando, hay que tener un poquito de paciencia nuevamente con lo que está significando el tema social, pero creo que el sector ahorita sigue recogiendo muchas personas líquidas para hacer muy buenos negocios de oportunidad. Hay muchas personas que quieren vender y les sirve vender a X precio. Creo que ese renglón por lo menos no ha parado, o sea, el negocio de compraventa con liquidez se sigue dando, creo que se ha detenido muchísimo con el tema del crédito. Entonces, dependiendo de donde se encuentre usted, en qué lado de la operación, si como vendedor o como comprador, pues toca tener un poquito más de paciencia porque el mercado objetivo de crédito quizás no está validado, pero quizás esos compradores con oportunidad sí. Si usted tiene la posibilidad de vender con algún descuento, porque hace muchísimo que tiene su propiedad, pues hágalo, no la sostenga si es su necesidad. Hay que ser un poquito, generar un poquito de estrategia. Nosotros estamos para apoyarlos en ese sentido desde la construcción de la oferta. Ana desde Hogar Inmobiliario, Juan Carlos Henao desde Ecosistema Inmobiliario, también con el tema de asesoramiento, porque podría haber la posibilidad de que se pueda llegar a un crédito objetivo. Hay diferentes posibilidades de crédito, pero es, hombre, si usted tiene ya en su cabeza hacer una operación inmobiliaria, busque apoyo del que se le ofrece y trate de encontrar gente buena. Hay gente buena en el mercado, hay gente mala en el mercado, así que trate de mirar a qué árbol se va a arrimar y que lo conduzca a un buen cierre de negocios. Así es. Ana, pues no, te agradezco muchísimo por estar aquí. Aquí el tiempo siempre, uno cree que va a Rinde. hablar media horita y se extiende, pero creo que esto a la gente que normalmente nos ven directo o luego ven los lives en sus horarios de preferencia, pues siempre están dejando buenos comentarios y creo que le sumas con tu conocimiento a muchísimas personas. Ana la pueden encontrar en Hogar Inmobiliario. ¿Cómo está? Ah, bueno, ahí se puede ver la cuenta en el. Desde aquí no veo cómo Hogar sales en Hogar. Inmobiliario en Instagram. Yo creo que acá está, lo voy a colocar. Hogar. Ana está ahí siempre a la expectativa, Sí, con ya la comercialización de proyectos inmobiliarios. Hay proyectos inmobiliarios que ella coordina con desarrolladores muy interesantes, con diferentes precios, desde propiedades de interés social ahí la o bien de tengo. interés social mejor, bien de interés, perdón, no bis con los beneficios que se encuentran ahorita, sobre planos, así que ahí hay una gran oferta desde lo que Ana les puede ofrecer. Así es. Pues mirando ahí el perfil y cualquier inquietud al directo. Igual ahí están los números, los correos y con mucho gusto, obviamente, las dudas que tengan, lo que les podamos ayudar. Bueno, Ana, no, un abrazote, como siempre, mil bendiciones, éxito en muchísimas negociaciones que se puedan llevar a éxito. Felicitaciones, como siempre, por la buena actitud que siempre Gracias. muestras, la transparencia en los diferentes proyectos que venimos desarrollando y en los muchos que seguramente vamos a tener la posibilidad de cerrar y sobre todo la cantidad de personas que vamos a poder beneficiar desde la construcción de buenos negocios. Un abrazo gigante, saludos a todos los que vieron, los que nos acompañaron, los que lo van a ver después.
éxitos para ustedes también y aquí hay gente que suma. Vamos a sumar por el país, vamos a sumar por la economía, que hay muchas cosas que hay que hacer. Un Juan, muchas abrazo, gracias. Chao, gracias. que estés Gracias a bien, todos los que se chao. conectaron. Chaito. Chao.